Te doy gracias a Dios, ¿verdad? Por este privilegio que Él me dio. Cuando mi esposo me dice, prepárese que a usted le va a tocar predicarle a las mujeres. Y yo no lo creí, ¿verdad? Y el viernes me vuelve a decir, no, para mí era una broma. Le digo, yo no pensé que iba a hacerlo. Pero Dios, ¿verdad? En su infinita misericordia, me va a usar, ¿verdad? Como sierva inútil, ¿verdad? Eso somos, dice la Biblia, como siervos inútiles, ¿verdad? Y pues, qué bonito, ¿verdad? El tema de mamá, la palabra mamá encierra mucho, ¿verdad? Pónganse de pie, ¿verdad? Y vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios una vez más, ¿verdad? Por estar aquí. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, gracias por este privilegio, Señor Jesús, que tú permites el día de hoy, Señor. Solo te pido, Espíritu Santo, que ministres cada uno de los corazones de las que estamos aquí, de las mamás, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por ese privilegio tan hermoso que usted nos da como mujeres, de ser madres, Señor, de traer hijos a este mundo, Padre. Hijos para tu servicio, Señor Jesús. Padre, te pedimos, Señor Jesús, que en esta mañana te glorifiques, que ministres primeramente mi vida, mi mente, mi corazón, Señor Jesús, y que tú hables a través de mi vida hoy, Señor Jesús, a cada una de nosotras las mujeres. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema, ¿verdad? La serie Familias Bíblicas, y el tema que tenemos hoy es 3 virtudes de una madre. Cuando nos casamos, ¿verdad? Vamos con la idea que queremos tener hijos. Vamos con la idea de tener, hay madres que se forman la idea de tener 4, 5 hijos, ¿verdad? Yo siempre decía, voy a tener 2, ¿verdad? Y ahí están 2 hijos, ¿verdad? El amor de una madre es el primer punto que vamos a ver. Nos volvemos como mamás, mujeres consoladoras. Cuando nuestros hijos se golpean, corren hacia nosotros y nos dicen, mamá, mira, me golpeé, me raspé, y buscamos de una o de otra manera qué le ponemos a nuestros hijos. Una curita, una venda, y tratamos de consolarlos, ¿verdad? Nos volvemos unas protectoras para nuestros hijos. Nos volvemos, ¿verdad? Mujeres como cuando la gallina, ¿verdad? Arrolla los pollitos, dice la hermana aquí. Cuando arrolla los pollitos, no queremos que a nuestros hijos los estropeen. No queremos que a nuestros hijos los miren mal o los traten mal, porque nos duele, ¿verdad? Y para eso nos vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Proverbios 31, yo creo que ya es muy conocido, ¿verdad? 31:15 hasta el capítulo 21. Cuando lo tengan, contestan con un amén, por favor. 31:15 hasta el 21. Mire, yo no soy buena para predicar, ¿verdad? No tengo ese don, digo yo. Dios, ¿verdad? Me ha dado otro don, pero me toca, ¿verdad? Dice Proverbios 31:15, si lo tienen, ya lo tienen. Dice, se levanta aún de noche y da comida a sus hijos y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viñas del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca.
Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieblina por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Miramos aquí, ¿verdad?, en este proverbio, que es la mujer, ¿verdad?, que se levanta en la noche. No importa las horas de la noche que su hijo se enferme, pero está dispuesta. No nos importa cuán cansadas estemos, pero estamos dispuestas. Y muchas veces nos descuidamos, ¿verdad?, nosotras mismas, quizás de ir al salón, de pegarnos una maquilladita, por atender a nuestra familia, por atender a nuestros hijos. Y hoy, ¿verdad?, mientras le decía al Señor, Señor, ilumíname, dame sabiduría, dame entendimiento, porque soy una mamá muy joven, ¿verdad? Hay mamás con más experiencia, ¿verdad? Tienen más años. Tenemos ejemplo a la hermana Lilian, ya tiene sus hijos grandes, ya es abuela, ¿verdad? Y una madre nunca deja de ser. Ahí está, aunque sus hijos estén grandes, pero está dispuesta a escuchar a sus hijos. Está dispuesta a brindar ese apoyo. Está dispuesta a dar ese hombro cuando sus hijos la necesitan. Ahora entiendo el valor de una madre. Al verme casada y al ver tenido esos dos hermosos hijos, ¿verdad? Y estamos dispuestas a todo. Cuando empezamos a tomar ese papel de mamá. Cuando miramos los consejos, ¿verdad?, de nuestras madres que quieren lo mejor para uno de hijo. Y ahora entiendo a mi mamá y me pongo en el papel de ella. Y digo yo, no es fácil ser mamá, porque no hay escuelas para ser mamá. Pero Dios, con su finita misericordia, nos enseña cada día a ser mamás. Y hoy le quiero decir algo a usted, que cada día le pida a Dios a ser una mamá conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Muchas veces tomamos dos papeles, el de mamá y papá. Muchas veces nos volvemos, ya no somos la mamá que traemos al hijo al mundo, sino que ya somos maestras cuando nuestros hijos van a la escuela, enfermeras. Tenemos muchos títulos, ¿verdad? Y muchas veces decimos, mis hijos no valoran el esfuerzo que yo hago, mi esposo no valora el esfuerzo que yo estoy haciendo. Pero no venimos a ser servidas, venimos a servir a nuestros hijos. Y de la misma manera que Dios va a pedir cuenta a los esposos por sus hijos, Dios nos va a pedir cuenta a nosotras. ¿Qué hicimos por nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho? ¿Los hemos instruido al corazón de Dios? ¿Los hemos instruido en la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos instruyendo a nuestros hijos? ¿Estaremos llevándolos a la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Muchas veces fallamos como mamás porque no somos perfectas. Como le decía anteriormente, no hay escuelas para madres. Yo le decía a mi esposo, qué difícil es esta tarea de mamá. Cuando veo que mi hija tiene un poco, ¿verdad?, pocas dificultades para aprender.
a jugar de profesora con mi hija. Y a veces cómo duele castigarlos. Pero dice la Biblia, no retengas la vara del muchacho. Y nos vamos a los proverbios. Y dice que la mujer dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿Cuántas veces han llegado a pedirnos agua? ¿Cuántas veces quizás hemos tenido solo la comida que van a necesitar nuestros hijos y muchas veces nos hemos quedado? Pero qué bello es eso delante de Dios. Muchas veces decimos, vamos a destinar este dinero para comprarme algo, yo me lo merezco, y terminamos comprándoselo a nuestros hijos. Pero Dios ve ese valor. Dios mira el esfuerzo que tú y yo hacemos como madres. Y miramos algunos ejemplos. La madre de Moisés arriesgó su vida. Arriesgó su vida por no someterse al rey. Cuando mandaron, ¿verdad? Y mandaba el rey a que tiraran a las niñas y a los niños al río. Ella la arriesgó, dio todo por ese hijo. Miramos, ¿verdad? Éxodos 1:22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija perseverad la vida. Mandaban a los varones a que murieran, ¿verdad? Y dice Éxodo 2:10 ahí también, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo protegió, y le puso por nombre Moisés, diciendo, ¿por qué de las aguas lo saqué? Miramos la historia de Ana, ¿verdad? Cuando Ana, ¿verdad?, iba al templo, gloriaba a Dios por un hijo. Y miramos, ¿verdad?, que Ana venía y consagró a su hijo para Dios. Esa está en 1 Samuel 1:21. Si quiere puede buscarlo y si no anote la cita para que después lo lea. 1 Samuel 1:21. Después subió el varón el Caná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Y primera dice de Samuel 1:21. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo vea, lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se queda allá para siempre. Qué difícil fue para Ana cuando tuvo que dejar a su hijo ahí. Un hijo amado, un hijo deseado, un hijo que quería ella tanto, que lo anhelaba tanto. Y ella lo dejó porque había hecho un voto y lo entregó. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, entrego mi hijo, te entrego mi hija, entrego mi familia a tu servicio. Y le hacemos promesas a Dios. Y cuando Dios empieza a llamar a nuestros hijos a un ministerio, ay, no, decimos, es que ese no quería, ese no era lo que yo quería para mi hijo. Cuando le hagamos una promesa a Dios,
Mejor ejemplo no nos puede dar Ana cuando entregamos a nuestros hijos a Dios. Usted mira cómo está el mundo hoy. Yo no sé si usted se ha preguntado, yo me he preguntado muchas veces, Señor, ¿cómo está el mundo hoy? Tanta inseguridad, usted mira tantos niños que muchas veces son violados. Y yo le digo Señor, nunca vaya a permitir que uno de mis hijos vaya a sufrir algo así. Tenemos que aprender a ministrar el corazón de nuestros hijos, aun cuando nuestros hijos duermen. Empiece a ministrar el corazón de sus hijos. Háblele a sus hijos ahí donde están durmiendo. Y empiece a orar por su corazón. Empiece a decirle, Señor, yo quiero que mi hija sea una mujer de bien, una mujer primeramente temerosa de ti, una mujer que te sirva a tu servicio, que se doblegue a ti. Igual con el varón, porque hoy no solo las mujeres corremos peligro, sino que también los varones. Mujer, incluye a su esposo en las oraciones. Incluye a su esposo para que también le ayude a ministrar sus hijos. Oren como familia. Pídale a Dios que ponga el querer como el hacer en su esposo. Que la tarea no solo es suya ni mía, también es del hombre, de poder administrar a sus hijos. Póngase de acuerdo con su esposo para que su esposo también le ayude ahí a ministrar a sus hijos. El siguiente punto, como mamás, advertimos a nuestros hijos. Tenemos que advertir a nuestros hijos del peligro. No tenemos que dejarlo ahí, tenemos que advertirle, aún cuando están pequeños. ¿Cuál es el tiempo? Nos preguntamos, para advertir a nuestros hijos del peligro. No hay tiempo. El tiempo empieza cuando usted y yo tenemos a nuestros hijos en el vientre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Relatemos a nuestros hijos, aún a su corta edad, que tienen que buscar de Dios, que Él entregó su vida por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros. Hablemos a nuestros hijos del valor que Dios tiene, de lo que Él quiere, de lo que Él desea en su corazón. Tenemos que orar como mamás por las amistades de nuestros hijos. ¿Conocemos con quién se relacionan nuestros hijos? ¿Conocemos cuál es el nombre de los papás de nuestros hijos, de las amistades? ¿Tenemos algún número de teléfono? ¿Estaremos sabiendo si son niños cristianos? Si los padres tienen principios cristianos como mamás. Tenemos que advertir a nuestros hijos. El peligro no está ahí en su casa, también está fuera de su casa. Tiene que advertirle usted a su hijo. Proverbios 22:24 nos dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Muchas veces yo le decía un día a mi esposo, ¿verdad? Mi hija no escucha malas palabras.
no tienen malos hábitos, pero estaba empezando a tomar malos hábitos. Yo dije, ¿qué está pasando, verdad? Mire, tenemos que andar con las antenitas bien paradas nosotros, las mamás. Es que usted mira que en su casa usted le da buenos hábitos a sus hijos, pero ¿qué pasa afuera? Hay que preparar esos corazones. Hay que prepararlos para que estén preparados y estén advertidos a lo que viene de afuera. Estos proverbios nos enseñan y tenemos que repetírselos a nuestros hijos. Proverbios 22-25 nos dice, no sea que aprendas sus maneras y no tomes lazo para tu alma. Es cuando el muchacho viene y empieza a tomar actitudes. Aquí nos está hablando la Biblia. Actitudes que no son correctas. Vigilemos qué programas miran nuestros hijos, qué programa es su favorito. ¿Estará bien lo que estará viendo nuestros hijos? ¿Qué le infunde la televisión a tus hijos? Dice Primera de Colosenses 15:33. Tesalonicenses. Colosenses. Me copió mal. Colosenses. Necesito una Biblia. 15:33. No, Primera de... Me copió mal. Léalo. Dice, no heréis las malas conversaciones. No erréis las malas conversaciones. 1 Corintios. Perdón. 15:33. No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Como madres estamos llamadas a aconsejar a nuestros hijos, conocer sus amistades, como les decía anteriormente. ¿Con quién se lleva mi hija? ¿Dónde está? Yo me acuerdo que mi mamá venía y le decía, mamá, voy para donde Zaira, era una compañera. Inmediatamente estaba llamando a la mamá de mi compañera. Ahí está Iris. Sí, aquí está. Entonces, y me ponía horario, ¿verdad? Para llegar a la casa. Ya grande, ¿no? Y aún ya grande, ¿sabe? Y aún ya grande, aún ya estando casada, la respeto mucho. Y le doy gracias a Dios porque aún, ¿verdad? No tenía principios cristianos, pero supo cómo educarnos en su infinita misericordia a Dios, ¿verdad? Enseñándole a ser mamá. Siempre recuerdo que mi suegra me dice, la vida es una escuela y todos los días aprendemos cosas nuevas. No importa la edad que usted tenga, no importa si tiene 40, 15, 20, no importa. Todos los días aprendemos algo nuevo con nuestros hijos, con las demás personas. Como madres estamos obligadas a orar por nuestros hijos, a enseñarles que consagren su vida a Dios, aún a su corta edad. Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. 4:3, perdón. Al 7. Enseñarles que vivan apartados, ¿verdad? Enseñarles a nuestros hijos que se mantengan santificados para Dios. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El 5 dice, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
Sigue el 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos, el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación, perdón. Usted podrá decir, yo no sé, pero yo sí le oro al Señor para que mis hijos lleguen vírgenes a su matrimonio. Y usted podrá decir, a este siglo, ¿verdad? ¿Será imposible? No, es imposible. Yo le oro al Señor, ¿sabe? Yo le digo, Señor, que mi hija y que mi hijo lleguen vírgenes a su matrimonio. Y que su esposa y que su esposo también sean hombre y mujer virgen. Yo le oro al Señor por eso. Un día me decía una persona, no, ni se equivoque, jamás llegaría virgen. A este siglo que estamos, sí pueden llegar vírgenes al matrimonio. Y que las esposas lleguen vírgenes. Yo lo creo en mi corazón, que mis hijos van a llegar vírgenes a su matrimonio. Y que los esposos también van a llegar vírgenes. ¿Cuánto tiempo invertimos para ministrar el corazón de nuestros hijos e hijas? No importa, como le dije anteriormente, ya pueden estar dormidos. Ministra el corazón de sus hijos. Una madre que forma es el siguiente punto. Cuando empezamos a formar a nuestros hijos, desde que están en nuestro vientre, ¿verdad? Empezamos a formarlos, más cuando ya somos mamás que tenemos conocimiento de Dios, ¿verdad? Empezamos a leerle la Biblia, aún ya estando ya grandecitos, ¿verdad? Y si usted ya llegó con sus hijos ya grandes al Evangelio, empiece a hablarles, empiece a formar ese carácter en sus hijos. Si usted quiere que sus hijos conozcan a Dios desde temprano, que le sigan, no le voy a decir que no se aparten, porque en algún momento sus hijos se pueden apartar del camino de Dios, pero esa semilla está sembrada. Lo que usted sembró, ahí va a estar. Dice Deuteronomio 6:6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y estará como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos que ser embajadoras del reino de Dios. ¿Y qué más para ser embajadoras? Para empezar por nuestra casa, empezar por nuestros hijos, empezar a hablarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que hay un fuego, hay un lago, ¿verdad? Y que si no conocen de Dios, que si no se arrepienten, van a ir a ese lugar, por muy dura que sea la palabra. Yo me acuerdo que mi mamá, ya estando nosotros, ¿verdad? Mi mamá le decía a mi hermana, mire, yo no la voy a salvar a usted. Yo estoy preparada para irme con Dios si en este momento viniera. Pero si usted no reconoce al Señor como su Señor y su Salvador de su vida, usted se va a ir a un largo tormento. Qué duro, ¿verdad? Como mamás cristianas tenemos que hacerlo. Y estamos llamadas a hacerlo.
que si no reconocen al Señor como su Señor y Salvador, van a ese lugar de tormento y una eternidad. Y que como mamás cristianas, porque, no, mi mamá es cristiana, no tiene la salvación, porque la salvación es personal. Tenemos la obligación de decirle a nuestros hijos que la salvación es personal. Es ahí cuando vamos formando en nuestros hijos. Es ahí cuando estamos llamadas a formar en nuestros hijos el carácter, a que nuestros hijos reconozcan a Dios como su Señor y como su Salvador, a que nuestros hijos no se inclinen a imágenes. Miren, el kinder, ¿verdad? Por eso le digo, en su casa usted va formando sus hijos. Un día yo miro a mi hijo, a mí me fascinan los adornos de porcelana, y miro a mi hija hincada y empieza a persinarse, ¿sabe? Y yo, Vidal, ven y mira a tu hija. Y paré las antenas y dije yo, tengo que prepararme más con la palabra y a leerle a mi hija, ¿verdad? Porque tengo que ir formando, ¿verdad? Que ella tiene que creer, ¿verdad? En un Dios que vive. Y entonces le digo yo, ¿y quién te enseñó eso? La monjita, mamá. Mire usted, ¿verdad? Nos toca a nosotros las mamás a ir formando en nuestros hijos, a que aprendan a ir identificando, ¿verdad? Al Dios que sirve, que no es un Dios de barro, ¿verdad? Sino que es el Dios vivo, un Dios santo, un Dios que cambia, un Dios que purifica, un Dios que santifica. Estamos obligadas a ir formando, a formar el carácter en nuestros hijos, a orar con nuestros hijos cuando salen de nuestra casa, a decirles que Dios es nuestro protector, que Dios nos guarda, que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Encomienda a Jehová tu camino, dice. Yo no sé, ¿verdad? Y no estoy aquí para juzgarle. Pero ¿cuántas veces nuestros hijos solo agarran la mochila y mamá, yo me voy al kinder? O nosotros los vamos a dejar, o quizás nuestros esposos, o quizás otra persona. ¿Ora usted con su hijo antes de que su hijo salga de casa? ¿Ora usted con su hijo? Mire, mi hijo, yo le digo mi hijo, ¿verdad? Porque es el que yo lo despacho. El papá despacha a Ruth y él se encarga de despachar a Ruth, pero vaya mamá, oremos que ya es tarde, apúrate. Entonces, y me apura, pero ya sabe él que tienen que encomendar a Jehová su camino. Estamos encomendando, estamos enseñándole a nuestros hijos que empiecen a encomendar su vida a Dios. Tenemos que ir formando eso en nuestros hijos. Dice Primera de San Juan 5:14. Tenemos que ir orando de esta manera, agregándole palabras, no quizás todo el versículo a nuestros hijos porque quizás están pequeños, pero tenemos que irles fomentando en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Yo le decía a mi hija, mamá, ¿me vas a celebrar el cumpleaños?
Todavía no llega, ¿verdad? El cumpleaños. Pídale a Dios. O sea, una buena hija. Mire que dice Proverbios. Y nos manda, instruye al niño en su camino. Proverbios 22:6. Pídale a Dios. Y si es la voluntad de Dios, Dios le va a proveer. Y si no, pues dele gracias a Dios también. Si solo se comió el pedacito de pastel suyo, no importa. Pero Dios le da un año más de vida. Hay que enseñarles a nuestros hijos a ir formando eso. Que aprendan a ir pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Decía un día Ruth, mamá, yo le pido a Dios para que Dios te traiga muchos clientes a la tienda. Y yo le decía, gracias, hija. Porque cuando tú tienes dinero, mamá, tú me regalas, me compras. Enseña a sus hijos a valorar el esfuerzo. Muchas veces no estamos trabajando, pero nuestro esposo ahí nos regala, ¿verdad? Por lo menos unos 100 lempiras. Enseña a sus hijos a valorar el esfuerzo que usted hace, pero a través de la escritura. Y ya para terminar, ¿verdad? Proverbios, la voy a dejar con esto. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Pidamos a Dios, ¿verdad? Para ser madres virtuosas, y que nuestros hijos, ¿verdad? Sean hijos conforme al corazón de Dios. Pidámosle a Dios cada día que nos levantemos, cada momento, así como Job oraba, a que nos enseñe a ser las madres que nuestros hijos necesitan. No la que ellos quieren, sino la que necesitan. Muchas veces tenemos que ser mamás de corazones duros. No dobleguemos cuando pongamos un castigo a nuestros hijos. Hagamos que nuestros hijos cumplan el castigo que usted y yo ponemos. O me voy para donde mi papá, dice mi hijo, y mi papá me va a suspender el castigo. Para los papás que están hoy, ¿verdad? Nunca le quite la autoridad a su esposa cuando tenga que castigar a sus hijos. Pónganse de pie, vamos a orar.